Bueno amigos, aquí vamos a continuar con este pequeño curso que hemos dado en llamar Mis emociones y yo. Emociones también, pasiones y sentimientos como subtítulo. Y la idea es que nos adentremos en nuestra vida afectiva, como hablábamos en la primera entrega de la introducción, para saber qué siento, qué sentimos, por qué lo sentimos y luego qué hacemos con eso que siento, cómo encauzo eso que estoy sintiendo. Bueno, esto lo pueden encontrar en mi página web www.estresansiedad.com.ar. Recordamos que en la primera entrega hablábamos de esto que dije recién, qué siento, por qué lo siento, qué hago con lo que siento, y lo segundo que hablamos era sobre el nivel de profundidad de los afectos, y hablamos de emociones, pasiones y sentimientos, y definimos cuál era cada uno. Las emociones son afectos que duran horas o un día a lo sumo, las pasiones son un poco más duraderas y los sentimientos más profundos. Eso lo explicamos en la primera entrega. Hoy vamos a charlar un poquito sobre las pasiones, pero con esta idea de aprender a descubrir qué es lo que sentimos. Vamos a tomar las pasiones, pero la idea es que podamos entender nuestras emociones, que podamos entender también nuestros sentimientos, que son afectos, como explicamos, mucho más profundos, que duran toda la vida o duran años, y partir desde las pasiones es más fácil a nivel didáctico para que podamos comprenderlo. Bueno, antes de iniciar esta aventura sobre descubrir cuáles son nuestras pasiones, qué son las pasiones de las cuales muchos hablan, pero se dicen cosas que no son tan certeras, vamos a repasar este pequeño dibujito que vimos la semana pasada, el gráfico, sobre emociones, pasiones y sentimientos. Bueno, siempre me gusta traer este gráfico que es muy sencillo, ya lo vimos en la primera exposición, de emociones, pasiones y sentimientos, donde la emoción está puesto como algo más superficial, la pasión como algo intermedio y los sentimientos como algo más profundo. Lo recordamos siempre. Ahora, ¿por qué insisto tanto en esto? Es porque en la realidad, en la vida cotidiana, a veces no nos damos cuenta de si lo que estamos sintiendo es algo serio, importante, como para ocuparnos de eso, o es una cosa del momento. No es lo mismo un enojo del día, un enojo que nos dura 2 meses, o un enojo que nos dura toda la vida. Tanto de emociones negativas, o sea, afectos negativos, como de afectos positivos, por supuesto. Los tres tienen, los distintos afectos tienen distintos niveles de profundidad. Y esto es importante en la vida nuestra, ya les digo, para poder conocernos mejor. Esta división de afectos no es algo que se me ocurra a mí, sino que lo observamos en la vida cotidiana. Ustedes se pueden dar cuenta de esto. Y esto se relaciona por cómo somos los seres humanos. Bueno, acá tenemos otro esquema. La idea es que podamos entender por qué decimos que hay afectos que duran poco, afectos que duran más y afectos que son más profundos. Esto tiene que ver un poco con esta imagen que trajimos acá. Es un dibujo del ser humano, no podemos dibujar al ser humano, pero bueno, intentamos hacer algún dibujo didáctico que podamos entender de dónde viene esto de emociones, pasiones y sentimientos. Entonces tenemos este otro dibujito, este otro esquema, donde fíjense que en la parte inferior ponemos lo que es el cuerpo, es un esquema clásico modificado. Lo que es el cuerpo, la parte intermedia, lo que es la psiquis, y la parte superior, lo que es el espíritu. Entonces, digamos que la emoción está más relacionada con el cuerpo, porque la emoción, ¿qué son? ¿Qué son las emociones? Y son respuestas casi diría cerebrales a sensaciones o situaciones externas o internas a nosotros mismos. Por ejemplo, me dolió algo y más allá del dolor me pongo triste. Eso es una reacción emocional. Se me fue el dolor, se me fue la tristeza. Entonces las emociones tienen mucho más relación con el cuerpo,
por una cuestión de cómo somos los seres humanos. En el caso de las pasiones ya tienen un poquito más de componente psicológico y digamos son una reacción, como explicábamos, afectiva a algo que sucede afuera y que nos moviliza y produce en nosotros esa reacción, y es más duradera que una simple emoción. Tiene consecuencias tanto físicas, porque si yo estoy enojado durante muchos días, eso me va a repercutir en el organismo, y tiene también una incidencia en el espíritu, en la inteligencia, en la voluntad, en los sentimientos. Sin embargo, no es algo que dure toda la vida, porque si ya dura muchos años o toda la vida, como dijimos, se transforma en un sentimiento. Las pasiones son intermedias por esta digamos, característica que tenemos los seres humanos. Y en el tercer nivel ponemos el espíritu, y no me refiero acá, ya les digo, al aspecto religioso, no es otra cosa. Me refiero al espíritu, esa parte más elevada nuestra, que incluye la inteligencia, incluye la voluntad, como vemos. La inteligencia es la que busca la verdad y quiere conocer. El objetivo de la inteligencia es conocer la realidad, la verdad. Y el objetivo de la voluntad es amar el bien. ¿Y por qué decimos que es algo que es espiritual? En el sentido de que es inmaterial, supera nuestro simple cuerpo, nuestro simple físico. Es decir, para entender algo, nosotros necesitamos de los sentidos, cuerpo, necesitamos de la elaboración psíquica, pero necesitamos también de una intuición superior, de una inteligencia superior, que nos haga ver cosas que por ahí la realidad no nos está mostrando. Por ejemplo, nos llamó un amigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y nosotros le decimos, ¿qué te pasa? Porque lo notamos que no está bien. Y él no nos está diciendo que está mal. Pero uno ya en el tono de voz notó que al amigo le pasa algo. Eso es una parte de la inteligencia, lo opera una parte de la inteligencia que se llama intuición. No se refiere a la clásica intuición femenina que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, sino a la capacidad de la inteligencia de ver lo profundo de la realidad con ojos del corazón, con ojos del espíritu, con ojos del alma, en el cual la operación del cerebro es importante, la audición. La elaboración psíquica también es importante, estoy escuchando a un amigo, puedo conocer su situación real, pero además capto algo que supera lo que es estrictamente cerebral. También otras operaciones del ser humano que tiene un aspecto inmaterial, supracerebral, diríamos, es la reflexión. Cuando nosotros reflexionamos sobre nosotros mismos, pensamos en nosotros mismos, estamos haciendo una especie, si solamente fuéramos cuerpo, un desdoblamiento de la materia sobre la materia. Y la materia no puede entrar en la materia. Entonces, el hecho de reflexionar, de pensar sobre nosotros mismos, nos demuestra que la inteligencia tiene un aspecto superior, inmaterial, excede el estrictamente circuito cerebral. Con respecto a la voluntad, ¿qué partes de nuestra voluntad son espirituales o son superiores? Y justamente lo que tiene que ver con el amor profundo. La voluntad ama el bien. Ahora, yo pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar la vida por algo o por alguien? Muchos seguramente. Entonces, el decidir dar la vida, es decir, amar, ofrecer lo mejor que uno tiene por otra persona, es una decisión trascendente que el cerebro no está solito dispuesto a hacer. Porque tiene el sentido de la supervivencia y una serie de cosas, y de uniones y de pensamientos cerebrales, pero que exceden lo que estamos hablando, trasciende lo simplemente cerebral o psíquico. ¿Cuántos están dispuestos a hacer un sacrificio sin siquiera dar la vida, ¿no? Una cosa así, hacer un sacrificio por un amigo, por los hijos. ¿Cuántos amores trascienden? ¿Cuántos actos en la vida los donamos sin esperar nada a cambio? Ese amor trascendente, esa trascendencia de nosotros mismos, es justamente algo que supera lo material.
Es decir, estos dos ejemplos, y hay muchos más, nos demuestran que el ser humano tiene una condición que es del espíritu. No importa si es, no tiene nada que ver con las creencias esto, tiene que ver simplemente con las operaciones humanas. Tenemos una parte que es superior. Bueno, entonces, en este esquema vemos eso. Ahora tenemos que relacionar cómo somos los seres humanos, cuerpo, psiquis y espíritu, para entender que tenemos emociones, pasiones y sentimientos. Es decir, hay un paralelo. Podemos decir que las emociones se relacionan más con el cuerpo, las pasiones más con la psiquis y que los sentimientos más con el espíritu. Haciendo la aclaración que aquí les dibujé el corazón mal dibujado, disculpen porque no hay manera a veces de poder ponerlo bien, porque el corazón tiene su núcleo en el espíritu, aunque afecta también a la psiquis y al cuerpo. Pero el núcleo del corazón está en el espíritu. Afecta a todo porque no somos ángeles, No somos ángeles. A veces creemos que somos ángeles. Tenemos cuerpo, somos psiquis y somos espíritu. Unidad sustancial, todo junto. Bueno, esta simple explicación, disculpe que es un desliz antropológico, pero es para entender un poco por qué estamos hablando de emociones, pasiones y sentimientos. Y después poder entender cuáles son nuestros sentimientos más profundos o cómo aprender a encauzar las pasiones. De eso es lo que se trata un poquito este curso o estas charlas que estamos teniendo para poder comprendernos un poco a nosotros mismos. Bueno, pero ¿qué son las pasiones? Las pasiones son reacciones afectivas a algo que sucede afuera y que a nosotros nos moviliza y nos produce algo, una reacción afectiva, valga la pena, que no dura unas horas, sino que nos afecta de tal manera en que dura días, semanas, quizás meses, no toda la vida, como son los sentimientos, que ya lo hemos hablado, y esa reacción es inevitable. Clásicamente se las divide en 11 pasiones. 6 pasiones de deseo, 4 de lucha y una pasión indiferente. Hoy vamos a hablar de las pasiones de deseo. En la próxima entrega hablaremos de las pasiones de lucha y de la ira, que es una pasión más compleja y más interesante para entender y descubrirnos. Las pasiones de deseo. Hay 3 y 3. 3 pasiones que están concatenadas por un lado y 3 pasiones que también están unidas por el otro. Bueno, empezamos con la primera. La primera pasión es el amor. Y me refiero al amor como pasión. ¿Qué es el amor como pasión? El amor como pasión es la reacción afectiva que me produce algo que me deslumbra, que me gusta, algo de el objeto despierta en mí una reacción de deslumbramiento, una reacción de querer, de quedarme como flechado por eso. Es lo que a veces se dice enamoramiento. Sin embargo, no se refiere el amor como pasión solamente a personas, sino que se refiere también a objetos, que los objetos pueden ser, por ejemplo, como los chicos dicen hoy, me enamoré de un celular, me enamoré de una cartera, me enamoré de un auto, me enamoré de hacer un curso, me enamoré de, no sé, viajar, aunque ahora está medio complicado, pero bueno, cuando se pueda, viajar a algún lado, conocer una cultura nueva. Es decir, todo lo que en nosotros despierta una reacción que moviliza nuestros afectos y que dura ya unos cuantos días y que nos está acá en nuestro corazón, entonces eso se llama la pasión del amor. Uno puede estar apasionado por los animales, por deportes, por hobbies, por ir a escuchar música, por escuchar música en la casa de uno o ir a espectáculos. Es decir, hay muchísimas cosas o situaciones de la vida que nos apasionan, deslumbran. Algo bueno del objeto rompe la indiferencia afectiva, despierta en nosotros un gusto y un enamoramiento, algo que nos gustó.
sin llegar a ser una cosa tan profunda como lo vemos en el caso del amor como sentimiento. Bien, ahora estamos deslumbrados por algo. ¿Qué pasa? Podemos decir, esto no es para mí, agua que no has de beber, déjala correr, o podemos consentir con esa pasión, ahí está nuestra libertad, consentir con esa pasión y darle curso a esa pasión, y aparece una segunda pasión, que es la pasión de deseo. Es decir, el deseo es la pasión que sentimos cuando ya eso que nos gustó, ya empezamos a desear y a ponernos en movimiento como para obtenerlo y conseguirlo. Nos gustó un objeto, nos gustó una ropa, lo que sea, algo que quedó en la cabeza y nos quedó así redundando, nos movilizó y le dimos el curso a esa segunda pasión, que es la pasión de deseo. Quiero obtener eso. Y ya les digo, pueden ser, imagínense las situaciones que a ustedes se les ocurran. Puede ser un curso. Me enamoré de hacer un curso de italiano. Y después digo, bueno, ¿podré, no podré? Bueno, vamos por el curso de italiano. Entonces, ya estoy entusiasmado con hacer ese curso de italiano. Y luego puede ser que consienta o no consienta con ese deseo. Ya no es el amor, porque el amor lo tengo, ya es un deseo. Entonces, consentir o no consentir con ese deseo. Puedo decir, uy, no me alcanza el dinero, no puedo hacer el curso, no puedo ir a tal lugar, no puedo hacer eso que me gustaría. O puedo decir sí, porque es algo que puede ser bueno para mí el día de mañana, y si consigo que alguien me preste el dinero y quizás no es tan caro, averiguo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ya estoy consintiendo con esa segunda pasión, que es diferente de la primera. Estoy consintiendo con el deseo. Y entonces ya me encauzo a darle curso a esa pasión. La libertad consiste justamente en consentir o no consentir con esta segunda pasión. Consentir o no consentir con lo que me gustó, y consentir o no consentir con el deseo, porque puede ser que eso que me gustó y que deseo no sea bueno para mí. Y entonces uno, cuántas veces en la vida podemos tener deseos de cosas que no son buenas para nosotros. Y así, viendo el otro lado, al contrario, reforzar el deseo de las cosas que son buenas y darle curso. Entonces, si consentimos con el deseo y nos ponemos en marcha y podemos obtener eso que nos había deslumbrado, viene una tercera pasión, que es la pasión de alegría. Hay diferentes variaciones, pero podemos decir que es una tercera pasión donde ya sentimos la alegría, la satisfacción. Pude hacer el curso de italiano, y entonces estoy contento y alegre, y me va a durar unos meses, no es que tengo la alegría de haberlo empezado. Y más si después se va continuando con gusto eso que estamos haciendo. Entonces ahí se renueva la pasión, por así decirlo. Bien, hasta aquí el camino de estas tres pasiones, que son el amor, el deseo y la alegría. Recordando que siempre hay un paso intermedio de libertad donde decidimos si consentimos o no consentimos con eso que sentimos. Y es normal sentirlo. Bien, y ahora hablamos de otras tres pasiones paralelas que también están unidas entre sí, y que no es muy linda la palabra, pero vamos a tener que utilizarla porque es la verdad y para conocer lo que sentimos. La cuarta pasión es el odio, que es una pasión que nadie quiere tener, porque es verdad, ninguno de nosotros quiere tener odio en nuestro corazón. Pero vamos a entender un poquito qué es el odio. El odio es lo que sentimos cuando nos quitan lo que nos corresponde, cuando nos quitan lo que es nuestro. Y esto abre un amplio abanico de afectos, porque nos pueden quitar algo material,
me hurtaron algo, sin violencia, porque si no ya sería ira, con odio. Pero puede incluir, por ejemplo, me robaron el buen nombre, porque están hablando mal de mí, murmurando en forma injusta. O puede ser también las faltas de amor. No me dieron el amor que necesité como niño. Los abandonos son actos que generan en los niños odio, porque falta un amor que debería haber estado. Y se refiere estrictamente el odio a lo que sentimos cuando nos quitan lo que es nuestro, lo que en el corazón sentimos que nos corresponde. Cualquier abandono es odioso. Y eso lo entendemos. También es lo que sentimos cuando algo, hacia ese algo sentimos odio, se interpone entre nosotros y un bien. Por ejemplo, María está enamorada de Jorge y le dice a su amiga Andrea: Andrea, me encanta Jorge. La próxima reunión la ve a Andrea con Jorge. No digo que suceda en la vida cotidiana, pero en mi barrio esas cosas suceden. Entonces, ¿qué es lo que va a sentir María por su ex amiga o compañera? Odio, porque le está quitando, es un doble odio, le quita lo que le gustaba y encima la traicionó. Entonces, odio es lo que sentimos cuando nos quitan lo que es nuestro. También puede suceder en el trabajo. Hay personas que se rompen el lomo, como decimos, para conseguir un puesto por esfuerzo, por sacrificio, y viene alguien nuevo acomodado con el dueño de la empresa y lo ponen a esa persona en el lugar que le correspondería al que estuvo esforzándose tanto tiempo. Esa es una situación odiosa. Y así hay muchísimas situaciones, por ejemplo, odio sentimos cuando tenemos una pérdida. Perdemos un ser querido, perdemos una posición, perdemos un estatus, perdemos un nivel económico. No es que lo tengamos contra alguien el odio a veces puede ser contra la vida o contra la realidad. Cuando perdemos la salud, siempre que hay una pérdida puede haber una situación odiosa, por así decirlo, en la cual nosotros tenemos que saber que podemos estar sintiendo eso. Los pequeños abandonos de la vida cotidiana también son algo que generan odio y es normal sentirlo. Es causado por el mal. El mal sería lo que se interpone, ese objeto o es eso que se interpone entre nosotros y un bien. Entonces, eso es, digamos, lo odioso. Otro ejemplo, en el tema de las, de las sucesiones, cuando fallece alguien y queda una herencia. Muchas veces las personas se pelean por esto, por el objeto material que quedó de la herencia, y no estando conformes con esta situación, no se hablan más toda la vida. Esto en las familias sucede muy frecuentemente, no solo con herencias, sino cuando uno siente que el otro hizo una acción odiosa. Por eso la segunda pasión que continúa después del odio, si uno deja que el odio siga su curso, porque aclaremos, la situación odiosa es normal que genere en nosotros una reacción de odio. Y sentir odio hacia algo odioso es humano, no es, por así decir, pecado. Es humano sentir odio. Es más, diría que sentir odio hacia el mal hasta cierto punto es normal, porque nos hace rechazar el mal. Entonces, estas situaciones son humanas, nosotros no podemos evitarlas. Y es normal sentirlas cuando la acción hacia nosotros es odiosa. Lo que no es normal es albergarlo toda la vida, eso ya sería un sentimiento de odio. Pero la reacción pasional de odio, que nos dure un mes, 2 meses, lo que sea, por algo importante, es humano. Después veremos cómo lo encauzamos. El tema es que viene una segunda pasión, después de esta primera pasión de odio, así como venía del amor del deseo, acá del odio, la segunda pasión que viene es la pasión de fuga, aversión o rechazo. No quiero tener contacto con esa persona o esa situación que me generó esta consecuencia odiosa.
En el caso de la chica, en el cual la supuesta amiga le había robado el novio, no la quiere ver más. No quiero volver a pasar por ese lugar porque ahí padecí una situación odiosa. No quiero que me hable tal persona porque conmigo tuvo un comportamiento muy fuerte, odioso, o un robo, infinidad de situaciones. No querer ir al cementerio, es también porque uno no quiere que le recuerde eso que uno está padeciendo, que es el dolor por la pérdida. En definitiva, muchísimas situaciones de la vida se acompañan de esto. Y es humano no querer tener contacto con el otro, luego de que el otro tuvo con nosotros una situación odiosa. Ya digo, el otro, o a veces lo que nos recuerda a eso que fue para nosotros odioso. Porque bueno, es normal un poco tener esta reacción de huida como para protegerse de eso. ¿Qué pasa si continúa el curso de la aversión, fuga o rechazo? Viene una tercer pasión de tristeza o pena. Así como teníamos amor, deseo y alegría, tenemos odio, fuga, aversión o rechazo y pena o tristeza. ¿Qué es la pena o tristeza? Es una pasión, una reacción pasional de tristeza por el bien perdido. Y también, imagínense ustedes, puede ser de cosas realmente dolorosas o puede ser de cosas menores, ¿no? O cosas no sé, materiales. Uno estaba entusiasmado con algo y alguien lo compró antes, pero uno se había entusiasmado muchísimo y está mucho tiempo pensando en eso, ¿no? Ahora, en cada pérdida hay una reacción de odio normal humano, de rechazo y de tristeza o pena. Es lo que llamamos duelo. El duelo de alguna manera pasa por estas tres etapas. Y la pena, luego, si la encauzamos, si la sanamos bien despacito, tiende a dispersarse, a disminuir, hasta desaparecer. Si ya digo, dura toda la vida o dura muchos años, es el clásico duelo no elaborado, que además produce estados de tristeza crónica, o de distimia, que es un tipo de depresión para la cual a veces no hay medicación. Pero sin ver únicamente el aspecto así de duelo o el aspecto de pérdidas fuertes, a veces podemos tener duelitos, es decir, estados de tristeza por pérdidas menores, para poder conocer un poco nuestros afectos. Es decir, si algo no lo pudimos obtener o nos lo quitaron o no, se nos llevó, lo que sea, generó en nosotros una reacción de odio y una reacción de rechazo y después una reacción de pena. Bueno, sabemos que somos seres humanos y eso puede suceder. A veces podemos sentir hacia otra persona. Y acá vamos a hacer un poco una conclusión de esta primera entrega sobre las pasiones, relacionando amores, amor, deseo, alegría, aversión y tristeza o pena. ¿Y a qué me refiero? Hay algunas conclusiones que tenemos que sacar que son interesantísimas. Por ejemplo, uno puede tener una reacción de odio frente a alguien a quien ama. Lo que no es normal es tener un sentimiento, es decir, algo muy profundo de amor y de odio hacia la misma persona y a la vez. Eso es, digamos, un corazón dividido, una mente dividida, y es algo patológico desde el punto de vista psiquiátrico y desde el punto de vista humano, moral. Vamos a dar un ejemplo. La abuela le dice al nieto: nene, no jugues en el living con la pelota. El nenito de 5 años se olvida o es pícaro y agarra y se pone a jugar a la pelota en el living y rompe el jarrón de la bisabuela que tiene 100 años el jarrón. Entonces la abuela se encuentra con el jarrón roto. ¿Qué siente hacia el nieto? Puede sentir ira, que ya vamos a ver la diferencia que hay, u odio porque le quitó algo que era de ella, que valía mucho para ella. Pero podemos decir que la abuela odia al nieto.
No, podemos decir que la abuela, que ama mucho a su nieto, con un sentimiento de amor que tiene hace muchos años y que lo va a tener toda la vida, tiene transitoriamente las ganas, como decimos, salvando la distancia, de retorcerle el cogote, porque le rompió el jarrón de la bisabuela. Y ese afecto, esa pasión de odio, porque le quitaron lo que era de ella, le va a durar una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, cada vez que pase por... No va a querer pasar por el living. Rechazo, aversión. Y después, cuando pase el tiempo, va a sentir una tristeza hasta que despacito se vaya olvidando y no se quede con esa pasión que se transforma en un sentimiento. ¿Comprendemos? Es decir, uno puede tener reacciones transitorias de odio hacia personas a quienes uno ama, pero que tienen actitudes odiosas con respecto a uno. Y saber que eso va a durar un poco, etcétera, etcétera, y todo lo que explicamos recién de la cadena, por así decirlo, que sucede con las pasiones. Bien, esa es una conclusión que sacamos. Otra conclusión que sacamos es que no es lo mismo el amor como pasión, el estar deslumbrado por algo o alguien, del amor como sentimiento. El amor como sentimiento es algo que dura toda la vida o pilas de años, como decimos en la calle. ¿Por qué? Porque es un afecto que pudo haberse iniciado con un enamoramiento, luego implicó una elaboración de la inteligencia, un consentimiento de la voluntad, una actuar a lo largo de la vida y un sostener ese amor en las buenas y en las malas. Eso es sentimiento de amor. En cambio, el enamoramiento es algo que viene, después va, vuelve a venir, vuelve a irse. No es el enamoramiento lo que marca el vínculo profundo entre una persona y la otra. Si está, buenísimo. Si se enfría, no importa porque sigue habiendo amor. Para que uno pierda amor por otra persona tienen que pasar años, si son sentimientos de amor. Entonces no se puede desaparecer el amor de un momento para el otro. Con respecto a esto decía San Agustín, amaba estar enamorado, pero nunca amé profundamente a ninguna mujer. Es decir, el estar enamorado a él le producía eso de mariposas en el estómago y todo lo demás, y él amaba ese estado, pero él reconocía que no estaba amando de corazón y que de hecho no amó de corazón a ninguna mujer, pero sí se amaba a sí mismo con un amor egocéntrico, como él lo cuenta, donde él, repito, decía, amaba estar enamorado. En realidad utilizaba al otro para sentirse enamorado y todo eso lindo que le hacía sentirse enamorado, pero no perduraba en el tiempo. Ese es un ejemplo que siempre me gusta citar. Otro ejemplo es lo que les decía en la otra entrega sobre el fútbol, ¿no? Los que nos gusta el fútbol o cualquier otro deporte, que somos fanáticos de un club. Nosotros en mi familia somos fanáticos de Racing. Y bueno, eso se le llama la pasión del fútbol, pero en realidad es un sentimiento. ¿Por qué? Uno va al estadio, el equipo jugó bien, estamos contentos, ganó, estamos contentos. A la semana siguiente, perdió y estamos enojadísimos, pero no dejamos de amar al club. Nos dejamos de amar los trapos de la camiseta. Seguimos alentando, estaremos enojados pasionalmente durante una semana o 2 semanas porque el equipo perdió, jugó mal o el referí nos bombeó. Sin embargo, a la otra semana estamos ahí firmes. Ese es un sentimiento de amor condimentado por pasiones de enamoramiento, de enojo, etcétera, etcétera. Ese es otro ejemplo para que sepamos un poco qué es lo que estáis sintiendo. Y de eso es lo que se trata estas pequeñas charlas, ¿no? Aprender a ver qué siento, qué profundidad tiene eso, qué hago con lo que siento, cómo lo encauzo, cómo le doy curso. Y bueno, darle importancia cuando es más profundo. Además recordemos que si bien es cierto que son reacciones pasionales que se producen en nosotros, no necesariamente nos tienen que dominar. Nosotros podemos decidir, ¿esto es bueno? ¿No es bueno? ¿Es bueno para mí? ¿Es bueno para los demás? ¿Le doy curso? ¿No le doy curso? ¿Comprenden?
eso que decíamos al principio, el consentimiento. ¿Consentimos o no consentimos? Por supuesto que muchas veces por ahí consentimos algo y después nos arrepentimos. Y bueno, está en nosotros tratar de modificar esas conductas. Pero no somos esclavos de nuestras pasiones, salvo que tengamos ya el nivel de vicio, que es una profundidad mucho mayor que afecta ya al corazón humano. Porque, y esto concluyendo un poquito el tema de las pasiones, las pasiones son la materia prima sobre las cuales se asientan las virtudes y los vicios. Es decir, las bondades o cosas negativas de nuestra alma. Es decir, es importante encauzar las pasiones hacia el bien para ser personas no solo virtuosas y felices, sino con capacidad de amar y de establecer vínculos estables y duraderos y que la vida tenga un sentido. Así que, bueno, vamos terminando acá esta segunda parte de emociones, pasiones, sentimientos, mis emociones y yo, qué siento, por qué lo siento. Y la próxima vez vamos a charlar un poquito sobre los miedos que están tan en boga hoy en día, el enojo, la bronca, qué son y cómo aprender a manejar.